¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera clase ya de la segunda unidad, que no se nos olvide que esta segunda unidad pues estamos viendo la conformación del Estado mexicano. Y en esta tercera clase lleva por título Los gobiernos centralistas y la Constitución de 1836. Para empezar, no olvidemos que en 1833 Santana había asumido la presidencia, pero le dejó la presidencia, la dejó a cargo de Valentín Gómez Farías, y ya vimos que Valentín Gómez Farías, pues él llevó a cabo las primeras reformas liberales radicales en nuestro país, y esas reformas, por así que muy prontamente se ganaron el descrédito, ¿no? Fueron muy criticadas precisamente por la iglesia, por las dos instituciones más poderosas desde la época colonial, que era la Iglesia Católica y el Ejército, ¿verdad? Entonces, con Valentín Gómez Farías, pues los conservadores centralistas criticaron bastante a los federalistas y los acusaron, ¿se acuerdan que dijimos de ser traidores a la patria, ¿no? Porque los conservadores comenzaron a propagar el discurso de que el federalismo era una ideología política que atacaba al catolicismo porque el federalismo tenía como origen a Estados Unidos, ¿verdad? Y en parte tenía algo de razón, porque vimos que el federalismo está siendo como propagado por la logia masónica la yorquina, que tenía su origen precisamente en Estados Unidos y que va a tratar de ser promovida en México mediante el embajador o el agente Poinsett, ¿verdad? Que vimos que no era de mucho del agrado de Nicolás Bravo. Entonces el federalismo, a partir de las reformas de Valentín Gómez Farías, los conservadores lo van a convertir en sinónimo de antipatriota, ¿no? Porque el federalismo se ve como algo ajeno al territorio nacional porque está atacando a la religión católica que durante cientos de años pues había dotado a los habitantes de la Nueva España y de ahora del nuevo país que es México, pues de identidad y de cohesión social. Entonces se le considera como algo extranjero, como algo ajeno, muy ligado al protestantismo, ¿no? Estadounidense. Entonces, así, poco a poco, pues de esa manera los conservadores centralistas, pues van a ir ganando poder. Y de hecho, una vez que Valentín Gómez Farías, pues lo van a quitar del poder, y recuerden que en 1834, pues regresa Santana, le van a decir, Santana, el cuate al que tú pusiste a gobernar en tu nombre no la está armando, es un liberal radical que está tentando en contra de los privilegios de nosotros, la iglesia y el ejército. Pues recuerden que Santana regresa y cumple los últimos años o sea, le faltaban todavía algunos años a Santana para seguir gobernando, terminar su periodo presidencial, y los va a terminar. Por eso Santana regresa a ocupar la presidencia en 1835, o sea, entre 1835 y 36, Santana vuelve a acomodarse en el poder, y es durante ese periodo que el Congreso otra vez se va a reunir y va, como ahora el Congreso dijo, ay, ¿saben qué? Estas reformas de Valentín Gómez Farías no fueron bien recibidas por la Iglesia y el Ejército, pues ahora los conservadores presionaron al Congreso para crear una nueva constitución que fuera de corte centralista y conservadora, y lo van a conseguir. Entonces aquí tenemos nuestra segunda constitución en toda la historia de México, que es la Constitución de 1836, que también se conoce con el nombre de las 7 leyes constitucionales, y que establecían, bueno, antes de ver qué establecían, hay que explicar, señalar que se le conoce como las 7 leyes constitucionales porque todas las leyes que están en esta constitución se pueden dividir en 7 rubros. Pero aquí les pongo un resumen de qué es lo que estableció esta constitución conservadora. Número uno, estableció que ya no iba a haber una república federal en México, sino una república centralista. Número dos, y muy importante, se decretó la creación del Supremo Poder Conservador, que estaba conformado por una junta de personajes notables, obviamente todos iban a ser conservadores, y que este Supremo Poder Conservador
iba a estar por encima de los tres poderes restantes, o sea, sobre el ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, que tenía facultades absolutas para decretar y abolir las leyes aprobadas por el legislativo, suspender incluso al ejecutivo, es decir, a quitar del poder al presidente y finalmente también a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se sacaron de la manga los conservadores un superpoder, ¿no? Por encima de los tres poderes de la República, para garantizar que los conservadores pudieran seguir haciendo lo que ellos quisieran, ¿no? Era un poder por encima de las mismas leyes. Número 3, se limitó la ciudadanía a aquellas personas únicamente que supieran leer y que gozaran de un ingreso anual mayor a 100 pesos. Número 4, el periodo presidencial, vean, nada más se extendió a una duración de 8 años, 4 años para los diputados y 6 años para los senadores. Quinto, se transformaron los estados en departamentos, cuyos gobiernos serían designados por el Ejecutivo Central. Es decir, que ya no iban, las personas que vivían en cada estado no iban a elegir a sus gobernantes. Iba a ser el presidente en Ciudad de México, el Poder Ejecutivo, el que iba a designar quién iba a gobernar en cada, ya no estados, perdón, departamentos. Y finalmente, lo que sí no cambió todavía, se mantuvo igual que la anterior constitución, es que la religión católica se siguió considerando como la única oficial, sin tolerancia a ninguna otra, mucho menos al protestantismo, que era la religión de origen estadounidense. Entonces, con esto vamos a ver que se establece un nuevo periodo en la historia del siglo XIX mexicano, que es el periodo de los gobiernos centralistas, que como pueden observar en esta diapositiva, pues hay quienes entre los gobiernos centralistas estuvieron 5, ¿no? Empezando con el gobierno de Antonio López de Santana, que abarcó de 1835 a 36, siguiéndole a él el presidente Anastasio Bustamante, que gobernó de 1836 a 1841. Luego otra vez regresó Antonio López de Santana y gobernó de 1841 a 1843. Y después de él llegó el turno de José Joaquín Herrera de 1843 a 1845 y el último presidente centralista que va a ser Mariano Paredes, Arrillaga, que gobernó un año nada más de 1845 a 1846. Entonces, vamos a detenernos ahorita a hablar un poquito más de lo de Santana. Es cierto que durante la gestión del primer gobierno presidencia de Santana de 1835 a 1836, ese es el periodo durante el cual el Congreso se va a reunir para crear la primera constitución conservadora y centralista. Sin embargo, no va a ser a Santana quien le va a tocar a aplicar la constitución o las 7 leyes o la primera constitución centralista, sino que le va a tocar a Anastasio Bustamante a aplicar las 7 leyes, ¿no? Entonces, más que nada es en el periodo de Anastasio Bustamante, de 1836 a 1841, que se aplicaron estas 7 leyes, ¿no? Y donde vamos a ver cómo se va a tener todo ese poder, el supremo poder conservador. Y fíjense bien, algo que hay que destacar es que en general durante la gestión de estos 5 presidentes centralistas, quizá el mayor problema con el que se van a enfrentar ellos son las tendencias separatistas o independentistas que se van a dar primero en Texas, que lo va a conseguir, ahorita vamos a ver cómo, pero también, no sé si ustedes sabían, hubo otros estados o departamentos o territorios de México que también intentaron separarse. A quienes no les van a gustar mucho las leyes, las nuevas leyes centralistas, las 7 leyes, y van a tratar también de independizarse, como podemos ver aquí en el mapa, que se va a formar incluso una república, la República del Río Grande, que está abajo de Texas, ¿no? Y que se va a conformar por los actuales estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Y para los que no sabían, y lo vamos a ver más adelante, también incluso Yucatán se separó durante un tiempo porque no le gustó el modelo republicano centralista. Pero eso lo vamos a hablar más detenidamente después. Ahora, Anastasio Bustamante entonces se convierte otra vez en presidente de México, pero también vuelve a ser un dictador que aplicó pues las 7 leyes, y esto obviamente al final de cuentas no le va a gustar a los liberales y a los federalistas, que van a acusar a los conservadores centralistas y sobre todo al gobierno de Anastasio Bustamante de ser responsable de haber perdido Texas y acusarlo al presidente este conservador
y a sus 7 leyes y a la Constitución de estar provocando que otros territorios de México quisieran separarse también. Entonces vamos a ver que en 1841 se van a levantar estos generales o militares que van a ser Gabriel Valencia, Mariano Paredes y nuevamente no podía faltar el camaleón, porque siempre cambia de bando, Santana. ¿Sí? Se levantan en armas y vamos a ver que mediante un pronunciamiento o un plan político conocido como las Bases de Tacubaya, que fue promulgado en 1841, se le van a levantar en armas, van a quitar a Bustamante del poder y van a anular finalmente a la Constitución de 1836 o las llamadas 7 leyes y también van a anular la existencia del Supremo Poder Conservador. Entonces por eso les pongo aquí este meme que ya lo había utilizado yo cuando les di la clase del primer imperio mexicano, solo que esta vez los que van a llorar van a ser los conservadores radicales porque ya les quitaron su constitución y ya les anularon la existencia del Supremo Poder Conservador, lo que quiere decir que es que aparentemente ya no iban a poder hacer lo que ellos quisieran. Sin embargo, después de que ya quitan a Bustamante del poder, los federales dijeron, pues hay que darle otra oportunidad a Santana. Santana nos apoyó para quitar a Bustamante y de esa manera los federales pues ponen en el poder, o sea, presionaron en el Congreso para permitir que Santana gobernara como presidente nuevamente de 1841 a 1843, ¿no? Se vuelve Santana otra vez presidente de México porque los liberales piensan que Santana va a ayudarlos a restablecer el federalismo. Y miren, Santana lo intentó, de hecho. Cuando asume la presidencia en 1841, Santana, como es un camaleón, no tiene convicciones políticas muy fuertes, él les propuso en el Congreso a todos adoptar mejor un federalismo moderado. Les dijo, ¿saben qué? Para que ya no se estén peleando conservadores y liberales, ¿qué les parece si establecemos pues un federalismo equilibrado, moderado? Pero ningún grupo le hizo caso en el Congreso, nadie lo va a escuchar y Santana se va a agüitar y va a decir, ¿saben qué? Ya sé que yo sigo siendo presidente, pero mejor voy a dejar que otra persona gobierne en mi lugar. La aplicó la misma que aplicó cuando con Valentín Gómez Farías, solo que en esta ocasión va a designar como, en su lugar, va a dejar como presidente interino a Nicolás Bravo, que ya habíamos visto que Nicolás Bravo era un centralista que había sido vicepresidente de México durante la presidencia de Guadalupe Victoria. Entonces Santana dice, ya me agüité, nadie me hizo caso con lo del federalismo moderado, pues voy a dejar en mi lugar para que gobierne en mi nombre a Nicolás Bravo. Y Nicolás Bravo era era centralista, pero le gustó la propuesta de Antonio López de Santana, y cuando él asume el poder en nombre de Santana, la primera decisión que va a tomar dijo, a ver, el Congreso no aceptó esta buena idea de Santana, yo no voy a cometer el mismo error, lo que voy a hacer es, voy a aplicar lo que hizo Agustín Iturbide durante el primer imperio, voy a anular al Congreso actual y lo voy a sustituir por un órgano legislativo que me obedezca. Entonces vamos a ver que Nicolás Bravo muy astutamente anula al Congreso y lo va a reemplazar por algo que se va a llamar la Junta Nacional Legislativa, que va a estar compuesta por 68 miembros, que eran todos, pues ahora sí que eran conservadores en su mayoría centralistas, y que eran personas que Nicolás Bravo sabía que le iban a dar el sí, que iban a aprobar las leyes que él quisiera, ¿no? Que iban a favorecer ese federalismo moderado, más tendiente al centralismo que él va a terminar proponiendo. Entonces aquí les pongo otra vez el meme del Oxxo, ¿no? Nos reemplazó, así se sintieron los del Congreso. Los van a reemplazar por haberse resistido a la propuesta del federalismo moderado. Y de esta manera, ya con esta junta, ahora sí, Nicolás Bravo va a proponer la creación de con una nueva constitución conservadora que se va a conocer con el nombre de Bases Orgánicas de 1843. Y lo que establecieron estas bases orgánicas son 4 cosas muy importantes. Con estas se da inicio a la Segunda República Centralista. Vuelve a ser centralista o federalista moderada, como lo quieran ver. El punto es que es una república, es un punto intermedio entre federalismo y centralismo, pero un poquito más inclinada al centralismo.
Estas bases orgánicas establecieron que el poder ejecutivo iba a tener facultades dictatoriales, como por ejemplo el hecho de que el presidente se iba a convertir automáticamente en el jefe supremo del ejército. Número 3, se iba a mantener la división del territorio en departamentos, aunque por eso les digo que era un poquito más equilibrada esta constitución que las 7 leyes anteriores, porque aunque se iba a mantener esa división en departamentos, los departamentos iban a estar regidos por asambleas representativas. Entonces le daba, aunque sea un poquito de representación o autonomía a los departamentos. Y finalmente, algo en lo que sí va a progresar esta nueva constitución o las bases orgánicas de 1843 es que por primera vez se van a establecer explícitamente cuáles son los derechos fundamentales del individuo, que son derecho a la propiedad, a la libertad de expresión e igualdad ante la ley, lo que suponía un gran progreso con respecto a la primera constitución de México, que era la de 1824, que aunque era federal, ya habíamos visto que no establecía explícitamente cuáles eran los derechos del ciudadano mexicano. Entonces, se establecen estas leyes y los federales quedaron súper aguitados, primero porque Nicolás Bravo pues anuló la existencia del Congreso y además creó una segunda constitución y pues en el contexto de todos esos problemas internos, debacle de la economía mexicana y además recuerden que es en este periodo en el que también nuevamente se dan conflictos o intentos separatistas, pues vamos a ver que los liberales o los federalistas le van a pedir a Santana, le van a decir, oye Santana, dejaste a Nicolás Bravo y mira, otra vez está estableciendo una constitución centralista, dictatorial, un gobierno dictatorial. Entonces le van a decir, Santana, por favor, quita ya, por favor, regresa tú. Y Santana va a regresar otra vez en 1844, pero va a ocupar su puesto como un presidente dictador. Aquí tenemos a Santana diciendo Olis otra vez, va a regresar y Santana pues como tiene un país pues con una economía que está por los suelos, Santana lo que hizo, además recuerden que ya perdimos territorio, a estas alturas ya habían perdido Texas y estaba el peligro de perder Zacatecas, Yucatán, la República de Río Grande, entonces Santana, para solucionar ese problema, ¿qué hizo? La vieja confiable. Lo mismo que van a hacer la mayoría de los gobiernos mexicanos durante todo el siglo XIX cada vez que faltaban recursos, que es aumentó los impuestos, aplicó o pidió, exigió préstamos forzosos y finalmente confiscó propiedades, ¿no? Para subsanar la economía. Entonces sí, Santana vuelve al poder en 1844 y es como que llega, pero aumenta los impuestos y decretan préstamos forzosos y con eso su popularidad va a caer también por los suelos y ya no lo van a querer a Santana y lo van a terminar quitando del poder. ¿Quiénes? Pues lo van a terminar quitando del poder otros generales que ya mencionamos que se van a convertir en los últimos dos presidentes centralistas que son José Joaquín Herrera y Mariano Paredes Arrillaga, que siguen siendo centralistas después de Santana, pero que tampoco la van a armar porque durante sus presidencias, que ya vimos que cada uno gobernó nada más un año, es precisamente cuando México cada vez va a tener más conflictos con Estados Unidos y vamos a ver que durante estas últimas dos presidencias se van a ir delineando, ahora sí se va a delinear el panorama perfecto que va a terminar con una guerra, un conflicto entre México y Estados Unidos, que es la famosa guerra con Estados Unidos, que se gestó o ocurrió de 1846 a 1848. Entonces ahí viene el conflicto con Estados Unidos. Un conflicto que va a tener mucho que ver o va a estar relacionado con lo que sucedió en Texas. Entonces, vamos a hablar un poquito más, ya hablamos de los primeros gobiernos centralistas, vamos a hablar de la guerra de México con Texas o la independencia de Texas, ¿verdad? Miren, algo que a veces se nos olvida es que incluso antes de que México se volviera independiente, cuando todavía éramos la Nueva España, España había establecido un tratado muy importante con Estados Unidos que se va a llamar el Tratado Adams-Onís. Y se le llama así porque el representante de Estados Unidos que firmó el tratado, John Quincy Adams, y el representante de México, perdón, no de México, de la Nueva España, o representante de España o de Fernando VII, que va a ser un cuate que se llamaba Luis de Onís, pues así se llamaban, ¿no?
John Quincy Adams y Luis de Onís, pues los que firmaron el tratado, por eso se le llama así el tratado. Este tratado es muy importante, que fue firmado en 1819, porque estableció un acuerdo entre Estados Unidos y el Imperio Español para delimitar la frontera entre ambas naciones, o entre la colonia de la Nueva España y Estados Unidos. Y mediante este tratado, el Imperio Español, la corona española, le vendió Florida, ¿sí? Le vendió Florida a los Estados Unidos bajo la condición de que la frontera entre la Nueva España y Estados Unidos quedara como ustedes ven ahí, donde ven la línea roja, hasta ahí llegar. Entonces, otro aspecto muy importante del Tratado de Adams-Onís es que mediante el gobierno de España le va a permitir a los estadounidenses poblar algunos de los estados del norte de la Nueva España, como Texas, sobre todo Texas, siempre y cuando acepten ciertas condiciones, sobre todo dos condiciones fundamentales. O sea, España le dijo a los estadounidenses, ok, yo te voy a permitir que colonos de tu nación vengan a mi territorio, a Texas, sobre todo a Texas, siempre y cuando, uno, sigan profesando la fe católica y dos, me juren obediencia a mí como rey de España y respeten mis leyes. Entonces vamos a ver que desde 1819 va a haber una importante migración de colonos estadounidenses que van a aprovechar ese tratado y van a empezar a poblar Texas y otros estados del norte de la Nueva España, ¿ok? Entonces aquí les pongo un meme, ¿no? Como los colonos estadounidenses al ver que España les va a permitir vivir en Texas con esclavos además y sin pagar impuestos gracias al tratado de Adam-Onís, ¿no? Como, uy, súper ofertón. Entonces, algo que no mencioné entonces es que los colonos estadounidenses que llegaron, otra cosa que se va a acordar en el tratado de Adam-Onís con España, recuerden que España no era muy de acá de promocionar mucho la esclavitud, entonces la condición que les va a poner a los colonos estadounidenses es que sí podían ingresar o tener esclavos en Texas estos colonos, siempre y cuando no hubiera comercio de colonos en ningún territorio novohispano. O sea, que no trajeran la venta o el comercio de esclavos para acá, aunque sí podían traer esclavos del interior de Estados Unidos, eso sí. Pero bueno, los colonos estadounidenses pues aprovecharon esa oportunidad y ese tratado, o sea, esos aspectos del tratado se les va a dar continuidad incluso una vez que México se vuelva independiente. De hecho, cuando estaba Iturbide en el poder, cuando existe el primer imperio mexicano, Iturbide les va a seguir permitiendo a esos colonos estadounidenses seguir ocupando tierras como Texas, ¿no? Y respetando las mismas concesiones que se le habían hecho anteriormente a estos colonos, ¿no? Se les respeta su derecho a seguir viviendo ahí, a seguir utilizando esclavos, porque además recuerden que los estados del sur de Estados Unidos, pues, realizaban actividades agrícolas y la mano de obra era casi completamente mano esclava. Entonces, se siguió respetando ese acuerdo durante la existencia del imperio de Iturbide, aunque ya había ciertas preocupaciones, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, que más adelante, cuando se quieran independizar los tejanos, que en realidad son colonos estadounidenses que ya habían llegado desde esta época, el argumento que ellos van a esgrimir es, número uno, recordemos una cosa, no se les olvide que en 1829 el segundo presidente de México, aunque era un presidente legítimo, pero bueno, Vicente Guerrero abolió la esclavitud y esto va a enojar mucho a los colonos estadounidenses que vivían en Texas, porque recuerden que el tratado de Adam-Onís, pues les había permitido que conservaran esclavos. Entonces no les va a gustar mucho cuando Vicente Guerrero elimine la esclavitud en todo el país, porque eso les dio en la torre, ¿no? Porque ellos dependían de los esclavos para sembrar y cosechar. Y el segundo argumento que ellos van a esgrimir para argumentar su independencia, pues va a ser la instauración de la República Centralista a partir de 1835 con Antonio López de Santana y el establecimiento de las 7 leyes, ¿no? La primera constitución centralista que les quitó bastantes derechos a los estados o les quitó autonomía, ¿no?
Entonces, esas van a ser las dos razones que van a esgrimir los tejanos. Sin embargo, fíjense bien, ya desde la gestión del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, no se les olvide que Guadalupe Victoria puso como ministro de Relaciones Exteriores a Lucas Alemán, a este conservador centralista. Ya desde entonces Lucas Alamán no veía con buenos ojos que hubiera tantos colonos estadounidenses en Texas. Y de hecho Lucas Alamán le sugirió a Guadalupe Victoria que se promoviera que mexicanos, que familias mexicanas enteras fueran a poblar el norte de México, porque él dijo, si no nos ponemos pilas, nos van a quitar el territorio, porque Texas, por ejemplo, ya está lleno de estadounidenses. Entonces, Lucas Alamán va a tratar de promocionar o de incluso va a promocionarlo como con la idea de darles dinero, que váyanse mexicanos y mexicanas, váyanse al norte a vivir y les vamos a dar dinerito y tierras gratis y exención de impuestos, pero muy poca gente, casi nadie, ningún mexicano y mexicana quería irse tan lejos, ¿no? Tan lejos, allá en un territorio casi baldío, ¿no? Por así decirlo, en el peligro, en la frontera. Entonces, este es Lucas Alamán, ¿no? Un meme aquí les pongo esperando a que una familia mexicana vaya a poblar el norte de México. Pues casi nadie quiso ir. Entonces, además, no olvidemos que ya desde que México se independiza y durante la gestión del presidente, segundo presidente de México, Vicente Guerrero, recuerden que ya contábamos aquí con la presencia del embajador estadounidense, un masón de la logia yorquina, que desde un principio fue enviado por Estados Unidos para que tratara de convencer al gobierno mexicano de venderle a Estados Unidos los territorios del norte de México, ¿no? Incluyendo Texas. Entonces, Poinsett, este cuate, insistió en varias ocasiones a México para que le vendiéramos a Estados Unidos Texas. Por eso les pongo aquí este meme, ¿no? De Estados Unidos intentando comprar Texas entre 1829 y 1836. Y más o menos fue como en este diálogo de la película de Avengers Infinity War, ¿no? Ahí está Estados Unidos preguntando, ¿cuánto por Texas, no? Y México respondiendo, no está a la venta. Entonces, a fin de cuentas ya vemos que desde un principio Estados Unidos quería Texas. Pero a ver, volvamos acá al asunto. Los tejanos, que en su mayoría son gente que no se identifica con México, porque unos son realmente colonos de origen estadounidense, son colonos que no hablan español, hablan inglés y que además se identifican más con el protestantismo, la religión de Estados Unidos, no son católicos como el resto de los mexicanos y para acabarla, aunque en teoría, según los acuerdos, debían ser católicos, no lo eran. Y aunque se suponía que debían de seguir las leyes primero de España y después de obedecer a la Constitución de México, ellos en la práctica obedecían más bien a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, los tejanos, muy molestos por la abolición de la esclavitud y por el establecimiento del centralismo en México y en su estado, ellos van a decir, ¿saben qué? Ya no queremos formar parte de México. No porque nos quitaron los esclavos y ahora el modelo centralista nos está quitando autonomía. Entonces se van a declarar los tejanos independientes el 2 de marzo, si no mal recuerdo, de 1836. Se firma la Declaración de Texas, ¿no? Y esto obviamente no le va a gustar al gobierno de México. Que por cierto no se les olvide que en 1836 estaba como presidente Antonio López de Santana. Cuando se entera Santana de que los tejanos ellos se independizaron y ya no quieren formar parte de México, Santana va a pedir una licencia para ir a llevar un ejército para tratar de aplacar a los separatistas tejanos y retomar ese territorio. Entonces vamos a ver que en este conflicto con Texas van a haber dos batallas fundamentales, que va a ser la batalla del Álamo, hagan de cuenta que una decisión que tomó este Antonio López de Santana muy extraña es que en lugar de llevar a su ejército por vía marítima por el Golfo de México, usar barcos y o sea, llevar al ejército de Ciudad de México al puerto de Veracruz y de ahí usar barcos para llegar hasta Texas, Santana como que era muy megalómano, el cuate tenía aires de grandeza y obligó a su ejército a marchar desde Ciudad de México por vía terrestre hasta Texas. Entonces el ejército llegó bastante cansado a las batallas, ¿no? Pero bueno, llega a Texas el ejército comandado
por Antonio López de Santana y van a ganar la primera batalla, que es muy famosa, la batalla del Álamo, que es una batalla que se dio contra los tejanos que se habían refugiado en una antigua misión franciscana, y la van a ganar el ejército de México, el ejército liderado por Santana. Esta batalla ocurrida el 8 de marzo de 1836, ¿sí? Pero luego van a perder la batalla decisiva, que es la batalla de San Jacinto, y que ocurrió en abril, el 21 de abril de 1836, unos días después. Ahorita les cuento por qué. Entonces, la primera batalla del Álamo la gana Antonio López de Santana. Asediaron a los pobres tejanos, estadounidenses, perdón, que se estaban ahí refugiando. Les ganaron y Santana se va a confiar, ¿no? Él decía, no, pues yo tengo un ejército más numeroso, los tejanos son poquitos, les voy a ganar. Y lo que hizo fue avanzar hasta el río San Jacinto, pero lamentablemente Santana se confió y en una de esas, pues, se durmió, ¿no? Por así decirlo, se le durmió el gallo literalmente, porque estaba tan confiado en su reciente victoria que en Río San Jacinto acampó y ordenó a los soldados que descansaran, porque él creía que los tejanos no iban a ser capaces de atacarlos tan rápidamente porque habían sufrido una gran derrota. Pero para su sorpresa, el ejército tejano, comandado por Samuel Houston, va a sorprender a Santana y a su ejército en San Jacinto, atacando en la madrugada cuando casi casi estaban dormidos todos. Y de hecho esa batalla creo que duró como 18 minutos. Ni siquiera duró nada porque los cacharon así dormidos y tomaron prisionero a Santana, y bajo pena de muerte lo van a obligar a firmar lo que ustedes ven a la derecha de esta diapositiva, que son los tratados de Velasco. Lo van a obligar a reconocer la independencia de Texas, y de esta manera pues los tejanos se declararon ya independientes, y se va a terminar convirtiendo su primer presidente, el que lideró las fuerzas tejanas en contra de Santana, que va a ser Samuel Houston, y el otro cuate que era el ideólogo de la independencia de Texas, que era Lorenzo de Zavala, como vicepresidente, que por cierto, no se les olvide, algunos lo consideran un traidor, porque Lorenzo de Zavala, a pesar de que era mexicano, y que además anteriormente él había servido como vicepresidente, si no mal recuerdo, no, perdón, como ministro de Hacienda durante la presidencia de Vicente Guerrero, pues ya no, se cambió de bando, ¿sí? Apoyó a los tejanos en su independencia. Entonces, bueno, se independizaron los tejanos, aunque Santana se va a regresar con la cola metida entre las patas, firmó la independencia, los tratados de Velasco, reconoce la independencia de Texas, pero algunos historiadores creen que estrictamente hablando, México no, hasta estas fechas, no había reconocido, legalmente no reconoce la independencia de Texas, porque aunque Santana firmó los tratados de Velasco, cuando él llega, después de sufrir la derrota con los tejanos, llega a Ciudad de México, se le desconoce a Antonio López de Santana como presidente por esta derrota, ya no lo quiere en el poder, y el Congreso dice que no reconoce la firma de Santana porque ya no es presidente de México. Entonces así regresa a su hacienda y ya no rindió cuentas, de hecho, Santana. Muy curioso, se fue a refugiar en su casita, ¿no? Muy, muy triste y deprimido porque había perdido la guerra contra los tejanos. Pero eso le pasa por confiado. Bueno, eso es en cuanto a la independencia de Texas, pero habría que culminar señalando también a un grupo social que a esas alturas estaba bastante ignorado, que son los indígenas. Por eso les pongo este meme que dice, mientras tanto los indígenas en México, yo que estoy pintado o qué. Porque aunque parezca muy curioso, la realidad es que a los indígenas no les afectó la independencia de México. O sea, para ellos las cosas siguieron casi iguales que como estaban en la época colonial durante la existencia del virreinato de la Nueva España. Los indígenas, o sea, ellos ni les importaba, o sea, si había un imperio, si había una república, si habían ganado los conservadores o liberales, si había una república centralista o federalista. Eso no les va a importar a los indígenas porque eran los más ignorados. Los indígenas, de hecho, vamos a ver que durante el siglo XIX, por eso mismo, como eran bastante ignorados y como pues se les habían quitado sus territorios desde la época colonial, y además sufrían explotación, enfermedades, altos impuestos, vamos a ver que durante el siglo XIX se van a realizar varias rebeliones indígenas. Las más importantes son cuatro. Empezaríamos por la primera que ven en la tablita,
la del rebelión que ocurrió en Oaxaca de la cultura zapoteca entre 1839 y 1853. Hubo una otra también que ocurrió en Guerrero por parte de la cultura nahua entre 1842 y 1846. Pero probablemente las dos rebeliones indígenas más importantes y numerosas en el siglo XIX fueron las rebeliones Yaqui y Maya. La rebelión Yaqui que se realizó en Sonora entre 1825 a 1902, como pueden ver, fue una rebelión que duró bastante tiempo, casi tres cuartos del siglo XIX. Y la otra que también fue bastante violenta, que fue la rebelión de los mayas en Yucatán y que duró de 1847 a 1901. Diríamos que estas cuatro rebeliones en general tienen la misma característica. Son indígenas que se levantan en contra del gobierno mexicano porque principalmente ellos sentían que les habían robado sus tierras y les seguían robando sus territorios y les explotaban laboralmente, además les aplicaban muchos impuestos el gobierno mexicano, altos impuestos. Entonces vamos a ver más detenidamente ahorita uno de los más importantes conflictos, que va a ser el de Yucatán, por ejemplo, ya vimos que va a abarcar casi toda la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, fíjense bien, habíamos mencionado que no solo los tejanos se independizaron o querían independizar, sino que también ya mencionamos que otros estados o departamentos o territorios de México, como Zacatecas o Río Grande, o en este caso el que vamos a estudiar, Yucatán, se van a querer independizar o lo van a lograr. De hecho, en 1841, debido a que los habitantes de Yucatán no les gustó el modelo centralista y estaban descontentos o enojados por la aplicación de las 7 leyes y la existencia del supremo poder gobernador, porque recuerden que pues esto suponía la pérdida de la autonomía de los estados o departamentos. Pues los de Yucatán dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos formar parte de los Estados Unidos mexicanos y se van a terminar separando en 1841, aunque van a regresar en 1843 cuando se establezcan las leyes orgánicas, porque las bases orgánicas, porque ellos dijeron, ah, bueno, las bases orgánicas son un poquito más moderadas, tal vez podemos intentarlo, vamos a volver con la nación mexicana. Pero recuerden que el año siguiente regresa Santana al poder en 1834 ay, perdón, sí, 1844, disculpen, y pues Santana vuelve como dictador, aumenta los impuestos, recurre a los préstamos forzosos, a las confiscaciones, y esto no les gustó a los yucatecos y se vuelven a independizar y a separar de México, ¿sí? Se volvieron a independizar y así se mantuvieron hasta 1848, que otra vez Yucatán va a reincorporarse. Pero ¿por qué? Aquí lo importante es lo siguiente: el gobierno o la República de Yucatán vuelve a ser un departamento o estado de la República Mexicana porque justo en esas fechas ocurre la rebelión de los mayas, que se le va a empezar a salir de control al gobierno de Yucatán, y como no la van a armar el ejército de Yucatán, el ejército pues mexicano, o mejor dicho yucateco, de los grandes hacendados, se les va a salir de control la rebelión de los yaquis, perdón, la rebelión de los mayas, y van a decir, ¿saben qué? Necesitamos ayuda. Y por eso el gobierno de Yucatán va a tomar la decisión de reincorporarse al gobierno mexicano, a cambio de que el gobierno centralista de México le envíe ejército para aplacar o pelear en contra de los mayas que se habían levantado. Que por cierto, esta rebelión maya en Yucatán fue dirigida por tres líderes que van a ser Antonio Ay, Jacinto Paz y Cecilio Chi. Son los tres líderes mayas que encabezaron esta rebelión que se fue haciendo cada vez más grande. Y de hecho, en poco tiempo, en los años 40 del siglo XIX, lograron controlar más de la mitad del territorio yucateco. Entonces es por eso que el gobierno de Yucatán dijo, ¿saben qué? Mejor volvamos con los mexicanos y pidamos ayuda del gobierno centralista. Entonces, de hecho, este levantamiento de los mayas tuvo un matiz religioso porque hagan de cuenta que estos líderes supuestamente se dice que ellos escuchaban a una cruz parlantina o parlanchina.
Esta cruz que ustedes ven que está, este monumento está ubicado en Quintana Roo, la famosa Cruz Parlante Chan de Santa Cruz, creo que así se llama, está ubicado este monumento en Quintana Roo, y esa es la cruz que supuestamente les hablaba a los mayas y les decía que se rebelaran, que pelearan en contra del blanco opresor, del español, del criollo, del mestizo, porque esas eran sus tierras y tenían derecho a defenderse. Entonces, pues tuvo matices religiosos esta rebelión, pero recuerden que una vez que ya se firma, recuerden que este levantamiento de los mayas ocurrió al mismo tiempo que la guerra de México contra Estados Unidos. Entonces al principio México se tuvo que concentrar en el conflicto con los gringos, pero una vez que ya se firma la paz con Estados Unidos, el gobierno de México ya le va a poder enviar a los yucatecos apoyo para aplacar a los mayas. Y de esa manera pues va a terminar, cada vez van a derrotar y reconquistar poco a poco el territorio que antes estaba en manos de los líderes mayas, pero este conflicto se va a extender durante casi todo el siglo XIX y los demás conflictos, también como el conflicto de los yaquis, se va a extender durante el siglo XIX y no van a culminar o no se van a eliminar completamente estas rebeliones hasta que llegue Porfirio Díaz, que va a ser el que va a terminar con el último fuego de la rebelión indígena en el país. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que se hayan divertido aprendiendo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.